Y bueno amigos, me imagino que estamos todos exactamente igual, todavía pasando la resaca de la probable euforia desmedida que nos dejó el partido, la clasificación, la eliminatoria contra el Manchester City y que bueno, nos coloca en una posición importante para ganar la UEFA Champions League, en el que, bueno, básicamente vamos a tener una semifinal brutal. Vamos a hablar algo muy brevemente del Bayern y vamos a tener probablemente también una hipotética final en el caso de clasificar importante, porque ya sea el Borussia Dortmund o el Paris Saint-Germain pueden ser equipos que a un partido las cosas puedan salirle bien, así como ha pasado en el Madrid en el Etihad, que prácticamente todo le salió bien. Y bueno, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. De todos modos, bueno, vamos a analizar unas cositas aquí. Algo sobre Nachito que ha salido hace aproximadamente media hora y que bueno, es algo que me gustaría comentar con ustedes. Con las vísperas del clásico, a un par de días de que se dispute el último clásico de la temporada y que bueno, yo creo que es un buen momento para machacar a estos degenerados. Así que bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Mucha euforia, mucha cosita, pero es un momento también para sentar cabeza y pensar que lo que viene es importante. No hemos ganado nada de ninguno de los dos títulos importantes, así que bueno, a tenerlo en cuenta. Así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a empezar a hablar un poco de varias cositas que me he encontrado y que yo creo que son interesantes para tocar con ustedes. Creo que a ustedes también les va a venir bastante bien escuchar este tipo de cosas, mis opiniones y por supuesto a mí me gusta leer las suyas en los comentarios. Así que vamos a empezar hablando un poco de esa eliminatoria porque bueno, como les digo, mucha euforia, mucha cosa, pero hay que centrar ya el objetivo que no es otro que ganar la UEFA Champions League. Habiendo dado este paso tan demoledor como es la clasificación ante un todopoderoso Manchester City, yo creo que el Madrid está en la obligación de ganar esta Copa de Europa, teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar a un Bayern que no es nada ni cerca de lo que fue en algún momento y que bueno, en algún momento se recuperará seguramente porque para esto son los grandes equipos, pero creo que de verdad el Madrid está en la obligación de hacerlo por historia, por jerarquía y sobre todo por lo que ha hecho esta temporada ya con esta eliminación reciente al Manchester City. Y para ello quiero empezar hablando un poco sobre el Bayern de Múnich, que va a ser nuestro rival, ida el próximo 30 en el Allianz y la vuelta será el 8 en el Santiago Bernabéu. Creo que es un punto a favor para el equipo de Carlo Ancelotti. Obviamente no va a ser una eliminatoria sencilla, va a ser una eliminatoria sumamente complicada. Es nuestro rival histórico en la UEFA Champions League y está casi seguro que nos van a dar mucha batalla, que por cierto van a tener un Harry Kane que llega encendido, creo que actualmente es la bota de oro. Y bueno, no sé, evidentemente si lo único que hago es recordar que nos dijeron en el verano que este hombre no encajaba porque estaba mayor, porque era inglés, un montón de cosas, pero bueno, es que eso es irrelevante ahora mismo. Lo importante es lo que voy a comentarles porque Tuchel deja en duda la presencia de Gnabry y Sané contra el Real Madrid, al menos en el partido de ida, en un equipo en el que tampoco va a poder contar con Kingsley Coman. Uno de estos vuelve de lesión, el otro parece que arrastra unas molestias físicas hace unas semanas, no podrán disputar el próximo partido de Bundesliga del Bayern y lo que parece ser que tampoco van a poder llegar a ese partido de ida contra el Real Madrid, que estamos a 11 días aproximadamente, o sea, va a ser exageradamente demoledor estos 11 días para el Real Madrid, o todos estos días si juntamos lo que es la eliminatoria con el Manchester City. Y bueno, creo que es un punto bastante clave teniendo en cuenta que estos son futbolistas rápidos, habilidosos, regateadores. Y que bueno, recordemos que no vamos a poder contar con Carvajal para la ida por sanción y evidentemente en ese caso, pues bueno, obviamente o aparentemente va a jugar Lucas Vázquez, al menos que coloque a Nacho ahí, viendo cómo está militado, no lo sé, lo evaluaremos en su momento, pero lo importante es eso. Creo que el hecho de que el Bayern no pueda contar con tantas soluciones en ese lugar o en esas posiciones de extremos nos va a dar una ventaja teniendo en cuenta que no vamos a poder contar con Carvajal para el partido del Allianz Arena y que bueno, para mí está siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada del Real Madrid. Bien, vamos a pasarnos al siguiente tema, por supuesto lo iremos ampliando en los próximos días, esto es algo que se está tanteando apenas y que faltan 11 días y pueden pasar muchas cosas. Kyle Walker llegó al partido del Etihad en plenas condiciones para disputar 120 minutos, además de que fue uno de los que más corrió, porque no pueden suceder milagros también desde la ciudad de Múnich.
Bueno, chicos, lo siguiente que me gustaría comentar es que, bueno, últimamente se está hablando mucho sobre el problema que han tenido, entre comillas, Ilkay Gundogan y Ronald Araujo. Estos futbolistas, Gundogan, sabemos que es un poco lengua suelta, aunque lleve razón. Yo creo que no es prudente decir este tipo de cosas, más que todo hacia la prensa se generan cosas ridículas e innecesarias. Por mucho que quiera ser honesto, que intente ser el tipo más honesto del mundo, creo que es innecesario. Y Araujo, bueno, también tampoco ha sido muy inteligente la respuesta, pese a que se ha guardado la respuesta. Creo que su propia respuesta ha dado la propia respuesta, en todo que valga todas las redundancias que acabo de hacer, pero es que no he encontrado otra manera de explicarlo. Y bueno, hoy ha salido Sergio Roberto, que también había contestado un poco en cierta medida lo que había dicho Gundogan. Y una de las cosas que he dicho es que no hay ningún problema en el vestuario, que es más ruido externo que otra cosa. A mí me da la sensación de que ahí adentro hay algo más que obviamente Sergio Roberto no va a decir y que va a intentar dejarlo todo en un segundo plano, pero a mí me da la sensación de que ahí está pasando algo y me parece que es un buen momento otra vez para el Madrid meterle un golpe certero a esta gente. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque evidentemente si nos ponemos a pensar detenidamente, el Madrid llega en un momento tal vez físicamente un poco tocado por la eliminatoria tan bestia que se acaba de mandar, pero el Barça también ha hecho una eliminatoria bastante fuerte en el que ha tenido que correr mucho, sobre todo con ese hombre menos en la vuelta, pero también el aspecto anímico en el que, bueno, el Madrid está en semifinales y el Barça, que se veía en semifinales y veía el Madrid eliminado, se ha devuelto para Barcelona, o bueno, se han quedado en Barcelona porque estaban ahí en Montjuic, sin nada o prácticamente sin títulos, porque eso es lo que pasa. Es evidente que el partido ha perdido un poco de relevancia con la clasificación del Madrid a semifinales, pero tampoco nos podemos dar el lujo de meternos un papelón, así que bueno, vamos a ver cómo prepara el partido Ancelotti, pero repito, con los golpes anímicos que han recibido los ambos equipos, obviamente en ambos contrarios, positivo y negativo, y teniendo en cuenta que parece que hay un problema en el vestuario de Javier Hernández, yo creo que es un importante momento para pegarles un golpe, no solamente a la liga, sino otro golpetazo más que siempre vamos a disfrutar y además, como siempre les digo, a mí me da la sensación muchas veces de que el Madrid ha tenido oportunidad de golear al Barça y han bajado el acelerador, han bajado la marcha, no lo sé. Vamos a ver, pero bueno, la cuestión es que esta gente siempre sale contra el Real Madrid como si fuera la final de la UEFA Champions League, aunque no se jueguen absolutamente nada, como creo que es en este caso realmente. Y uno de los puntos que más me gusta es que salvo Gavi y Valde, que tienen unas lesiones un poco largas, el Barça va a poder contar con absolutamente todos sus futbolistas, no va a haber sancionados ni lesionados en ese aspecto, como para que no tengan ningún tipo de excusa en ese tema. Chicos, me gustaría hablar un poco y muy rápidamente por encimita, son varias cosas que quiero tocar aquí ya para finalizar, algo de Nacho, algo de Arda Güler y algo para finalizar muy rápidamente de Kyle Walker, porque bueno, aparte de lo que acabamos de comentar, lo que ha comentado es lo siguiente: la parte más difícil del fútbol es meter el balón en la red. El Real Madrid defendió bien, probablemente fuimos mejores, pero hay que quitarse el sombrero ante el Real Madrid. Su plan funcionó, hace esos ejercicios en los entrenamientos. Es muy difícil marcar contra un bloque bajo. Estamos muy decepcionados como jugadores y como club. No podemos mantener la UEFA Champions League, pero felicitamos mucho al Real Madrid y le deseamos todo lo mejor. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque, bueno, mucho honor a Kyle Walker, a Guardiola también en ese aspecto. Creo que también a Rodri lo comentó, Bernardo Silva en la previa. Mucho honor a estos futbolistas porque ellos saben que el que ha jugado fútbol, yo nunca he jugado fútbol así en un nivel alto, solamente en la calle con algunos amigos, en algún campo así con unos amigos también, pero ellos entienden que el Madrid ha sido el justo ganador, ha sido el justo vencedor y no les queda otra que felicitarlos. Pero les estoy diciendo todo esto porque ahorita en la tarde o más tardecito les voy a hacer una video reacción de otras cosas que me he encontrado de esta gente en la prensa española hablando del planteamiento de Ancelotti, de no sé qué, no sé cuál. Y bueno, rápidamente para cerrar este tema, para que tengan una idea de lo locos que están y lo desquiciados, y lo único que deja patente es que están hundidísimos por lo que acaba de suceder. Pero si el máximo rival o el principal implicado de este tema, como son los futbolistas del City y su propio entrenador, algo que seguramente les dolió mucho, dijeron que el Madrid lo merecía y felicitaciones y ya, imagínense ustedes los oídos que deben estar. En parte entiendo estas críticas absolutamente ridículas, solamente es para detenerse y pensar, bueno, solamente hay que entender que están claramente jodidos por lo que sucedió, darles una palmadita en la espalda y bueno, tomarte antes de acostarse para ver si pueden relajarse y descansar algo. Chicos, lo otro que me gustaría comentar es que dos equipos de la Liga Española
han preguntado por la cesión de Arda Güler, el futbolista turco que bueno, han ido mezclando informaciones en los últimos días de que se ha pedido salir, después se ha dicho que es falso, que él se quiere mantener en el Real Madrid, que no sé qué, que no sé cuál. Y este chico no se sabe realmente qué es lo que quiere hacer. Pues lo cierto es que, según algunos medios de comunicación, los dos equipos más grandes de Sevilla, tanto Betis como Sevilla, han preguntado por la cesión de Arda Güler, el turco. A ver, sé que va a sonar ridículo para muchos de ustedes, pero yo creo firmemente que el Real Madrid, si va a ceder a Güler, preferiblemente sea un equipo afuera de la liga. Recordemos las ridículas palabras del otro día de Aitor Rubial. No es necesario que les recuerde nada de los sevillistas y los ridículos que son y cómo le ponen el culo al Barça y al Madrid. Por ejemplo, un futbolista se lo ponen carísimo. O sea, creo que no hace falta que les explique todo esto, pero honestamente no creo que sea muy buena idea que se lo sean a esta gente. No hay que apoyarle sus sinvergüenzuras. Yo lo he dicho tantas veces, el Madrid debería plantearse cerrar la compra de futbolistas en el fútbol español, salvo Getafe, Rayo Vallecano, equipos que han demostrado ser equipos serios, Athletic Club, en fin. En mi caso, por eso les digo, no creo que no me parece nada de buena idea, de verdad. No creo que al madridismo le vaya a gustar que este hombre vaya a acabar en el Sevilla, de verdad. Deberían el Madrid cortar este tipo de relaciones con estos clubes absolutamente asquerosos. Así que bueno, iremos hablando cuando se haya más información al respecto, pero la que hay al momento es que parece que tanto Betis como Sevilla se han interesado por la cesión del turco Arda Güler. Cerramos este tema, muchachos, con una cuestión que ha publicado José Félix Díaz. Ya se ha hecho eco Fabrizio Romano, se ha comentado un montón de cosas y lo cierto es que se está hablando que el futbolista del Real Madrid y hoy capitán Nacho Fernández ha pedido salir de la institución, algo que ya sucedió la pasada temporada y que parece que Nacho lo volvió a pensar y decidió renovar un año más. Pues en este caso lo que se está hablando es que Nacho ya ha comunicado, ha dado un paso más, que es comunicar a los dirigentes del Real Madrid la idea de marcharse al finalizar esta temporada. Y juntando esto con las informaciones que llegan desde algunos medios de comunicación, hace unas horas también lo publicaba Fabrizio Romano, que ahí hay contactos bastante fuertes con Lenny Yoro para su incorporación al Real Madrid. Creo que va muy de la mano con esta información. ¿Por qué? Porque bueno, Nacho sabe que siendo el cuarto central a día de hoy, que bueno, tiene una plaza fija los tres futbolistas, Álava, Militao y por supuesto Antonio Rudiger, con el temporadón que se está mandando, es normal que Nacho piense este tipo de cosas. No voy a cuestionar absolutamente nada. También se habla de que el Real Madrid está dispuesto a respetar cualquier tipo de decisión que quiera tomar Nacho. Creo que se lo ha ganado, que creo que desde la etapa de José Mourinho este hombre se ha sentado en la primera plantilla y bueno, cuando ha tenido oportunidad ha demostrado que con espíritu, con trabajo y sacrificio se pueden defender estos colores siempre y cuando seas un futbolista medianamente decente, ¿no? Y realmente Nacho creo que ha sido mucho más que eso. Creo que ha sido una leyenda absoluta del club. De hecho, si nos ponemos a pensar, creo que muchas veces en muchas temporadas ha sido injustamente renegado, y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el partido reciente, creo que a sus 34 años creo que ha hecho un último gran servicio al el club de sus amores y al que prácticamente ha estado toda su vida. Por supuesto lo iremos analizando, pero bueno, si es cierto todo esto, que parece que sí, desearle toda la suerte del mundo a Nachito, agradecerle por tanta y bueno, también por haber tumbado un poco ese relato de que los futbolistas de la cantera casi nunca llegan al primer equipo. También el caso de Lucas Vázquez, ya más o menos sabemos cómo va la cosa. Y repito, vamos a ver cómo va la cosa, porque el Madrid, por supuesto, con estos contactos con este futbolista francés que quiere fichar y la posible salida de Nacho, pues bueno, sigue marcándose ese camino para una renovación de una plantilla que bueno, ya es gloriosa, ha sido gloriosa y parece que la temporada que viene va a tener lo más alto, con una incorporación probablemente de un delantero top como puede ser Kylian Mbappé, el probable fichaje de Alphonso Davies y este central que bueno, promete y promete muchísimo. Por supuesto iremos analizando también cómo vuelven Álava y Militao de sus lesiones. Así que nada, se me ha hecho un poco largo el video, pero quería analizar lo más al detalle, la mayor cantidad de cosas posibles que pudiera compartir con ustedes. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.